¿En la semana cuál dijiste, profe? En la semana 12. Ok. Listo, profe. Ok. Listo, maestro. Listo, profe. Chicos, tengo un problema ¿Qué pasó, profe? que me parece como si estuvieran anónimas. Listo, Ay, profe. Fue una chica. Espérenme un listo, momento, profe. porfa. Nuevamente entren y háganla porque me parece como si estuvieran haciendo la anónima. Entonces les pido el favor al volverla a hacer. Bueno, profe. Gracias. Bueno, profe. Profe dice que ya se ha finalizado la actividad. Uy, no me digas. Sí, eso dice. Sí, profe, ya no nos Sí, dijo. sí, maestro. Ya paila. Espérenme Sí, entonces señor. un momentico. No, eso es fácil. Tranquilos. 2 minutos y la vuelvo a activar. Espérenme un segundito. No van a entrar todavía. Espérenme un segundito. Listo, chicos. Ya. Profe, discúlpame, sigue apareciendo lo mismo. ¿Qué aparece? Un letrerito rojo y me dice usted ya ha finalizado. Y salí y volví a entrar y me dice lo mismo. Mira, ve. Profe, a mí me sale, voy a hacer la S, dice opciones de matriculación física, ondas y óptica. Y después dice no se puede matricular en este curso. Ah, no, tienes que. Espérame un segundito, ya miro qué pasa. Y estoy en termodinámica. Autoevaluación ahí, me sale eso. Espérame. Ya me dejó, profe. Profe, ya la envié. Profe, ya la realicé. Listo. Sí, ahora sí. Listo, Listo, profe, profe, gracias. gracias. Irene, ¿la pudiste hacer? Ya me aparecieron las preguntas, voy. Ok, Profe, ya la envié, muchas gracias. ok.
Listo, profe, ahora sí ya. Gracias. Ya, pero aquí hay unos optimistas que se la saben todas, ¿cierto? Me imagino que eso está acorde a la nota del parcial también, ¿no? Ya se lo entregué, profe. Listo, profe, ya se la subí. Bueno, los parciales todavía no he terminado de calificarlos todos, entonces por eso no he subido nota. Espero mañana terminarlos para que ustedes puedan ver su nota. Que siempre son así. Listo, profe. Ok, profe. Quienes no han respondido. Kevin, Yafa, Profe, ya dice que ya se ¿Qué envió. más, profe? ¿Cómo está? bien. ¿Qué pasó con la autoevaluación? Acaba de llegar, hombre. Sí, señor, ya estoy mirando eso, ya estoy tratando de darle respuesta. Ya me aparece enviada, profe. Ve, y aquí yo no la veo. Vuelve y trata de entrar porque no me aparece. Valentina está por Vale, aquí. profe, ya reviso. Valentina no está, ¿cierto? Ah, sí, Valentina está. Sí, acá estoy, profe. ¿Ya hiciste la autoevaluación? Sí, señor, ya la envié. ¿Y por qué me parece que no la han comenzado? ¿Quién, yo? Sí, Ay, ya la hice, me parece que usted ya finalizó esta actividad. vuelve a entrar. Dale F5 y vuelve a entrar. Voy, Mejor dicho, sal de la actividad y vuelve a entrar. voy, profe. Profe, ¿ya le apareció mi autoevaluación? Sí, ahora sí la tuya sí. ¿Listos todos? Profe, volví a entrar y estaba todavía habilitada, entonces ya la envié y dice que ya, que las respuestas fueron guardadas con éxito, dice. Ok, ya miro. Ah, sí. Profe, Listo. ya la realicé otra vez. Me parece también que ya fueron guardadas. Ya, listo. Ya falla. Listo. Ya, listo. Bueno, chicos, entonces van revisando por favor sus notas en las actividades. Creo que me falta únicamente una actividad de la semana, creo que la 10. Entonces, ya con respecto a eso, miramos a ver para las notas. Listo, de todas maneras, yo les envío la nota antes de subirla para que puedan revisar en su caso. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a trabajar entonces, o vamos a empezar con la parte de análisis de masa y energía en volúmenes de control para ir desarrollando, digamos, la temática final que tenemos en este curso que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Pero para entenderla necesitamos entender muy bien lo que hablamos nosotros de, pues, en este caso, la conservación de la masa. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente en esta unidad lo que vamos a trabajar es, aparte de la conservación de la masa, lo que tiene que ver con procesos en flujo estacionario, ¿listo? Y flujo variable, dependiendo de pues, las indicaciones de entrada y de salida de energía, es decir, dentro del cambio de la energía del sistema. Bien, inicialmente vamos a mirar, vamos a tener nosotros, perdón un momento. Bien, vamos a empezar con la conservación de la masa. ¿Listo?
Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Recuerden que la masa y la energía se relacionan muchísimo, ¿listo? En una ecuación que ustedes conocen o que han oído desde hace bastante tiempo y es una de las ecuaciones fundamentales en nuestro caso de la física y corresponde, perdón, no quiero escribir. Un momento que me está molestando la tablita. Hoy se le dio por molestar todo. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, como les estaba hablando, una de las principales ecuaciones que nosotros tenemos es E igual a mc cuadrado, donde E es la energía y es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero si nosotros recordamos, en nuestro caso, la velocidad de la luz es una constante. Por lo tanto, decimos nosotros que se relacionan directamente la energía y la masa. Entonces, en ese caso, igual que el principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma. Lo que estamos haciendo nosotros en realidad con la masa es que se transfiere o más bien hay una conversión, ¿listo? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 2 kilogramos de H2O y 16 kilogramos de O2 y los unimos, se genera como tal una molécula de agua de 18 y en este caso tendríamos 18 kilogramos. En ese caso, pues lo que estamos haciendo es conservando la masa. O sea que no entre cuando nosotros unimos estos dos y pasamos a un proceso de cualquiera que sea el proceso, en ese caso convertimos la masa. ¿Listo? Pero, pues vamos a decir nosotros que no es necesariamente que se conserve la masa, en realidad lo que se está conservando es la energía. ¿Listo? La energía, pues en forma de masa, que en nuestro caso estará expuesta a partir de esta ecuación. ¿Listo? Buenas. Sí, señor. Si estamos, es que... Espera un momentico mientras... Sí, maestro. Claro. Gracias. A ver, entonces lo que quieres decir es que ahí estaríamos conservando la energía. Sí, señorita. O sea, no la masa, sino la energía, o ambas. Ya no se dice que se conserva la masa, sino que se dice que se conserva es en realidad la energía. Ah, ok. Perdón, profe, ahí en la fórmula el C a la 2 es la De la luz, velocidad de la luz de al la luz cuadrado. cuadrada. Vale, gracias. Y abajo dice que es la C. Listo, profe, gracias. Ok. Listo. Vamos a tener nosotros en cuenta que pues esas interacciones, listo, que tenemos entre sistemas, que pueden ser químicos y físicos, listo, pues digamos que pueden ser muy visibles, pero en realidad la cantidad de masa que se involucra en esas interacciones comparadas con la masa total del sistema son muy pequeñas, ¿listo?
Pero pues en algunos casos, como en las reacciones nucleares, la masa equivalente o la masa equivalente a la cantidad de energía que interactúa sí es significativa. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta nosotros, por ejemplo, en este caso de las reacciones nucleares, ¿listo? Lo que se hace es como tal, pues hacer una fisión o una fusión de dos átomos, ¿listo? Y eso desencadena una cantidad de energía demasiado grande comparada en el sistema. Entonces, en ese caso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, entonces vamos a tener además que para estos sistemas que nosotros vamos a trabajar ahorita, que son sistemas cerrados, ¿listo? El principio de la conservación de la masa se usa de modo implícito. O sea, ¿a qué nos referimos? Que básicamente como el sistema está cerrado, no hay transferencia de masa entre el exterior y el interior. ¿Listo? Pero cuando nosotros usamos volúmenes de control, recuerde que cuando nosotros hablamos de volúmenes de control, es que puede la masa transferir o cruzar las fronteras. ¿Listo? De modo que, pues, lo que tratamos de mantener es la masa que entra y la masa que sale dentro del sistema. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso. Profe, no lo cambie. Profe, está muy rápido. Bueno, sí, señora. Profe, una pregunta. ¿Por qué el tema se llama conservación de la masa si digamos en el desarrollo o la explicación que en su merced nos da, se habla que se conserva en realidad la energía? Porque en este caso nosotros no podemos, por ejemplo, medir la cantidad de energía de, no sé, una botella de agua, ¿cierto? Pero yo sí puedo medir la cantidad de masa, ¿sí? Lo mismo, en un cuarto yo puedo medir la cantidad de masa de aire que hubiera como tal en el sistema, pero yo no puedo medir en ese caso directamente la cantidad de energía, ¿cierto? Y lo mismo sucede entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los sistemas de volumen de control, que hablábamos, por ejemplo, nosotros de un calentador de agua, recuerden, y en ese caso podemos tener la cantidad de masa que entra y la cantidad de masa que sale, ¿sí? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, sí, señor. En realidad nosotros estamos midiendo la masa, ¿bien? Pero en realidad estamos determinando que la energía total del sistema no se transmite. Es que uno se confunde ahí porque dice que conservación de la masa. Entonces Sí, claro. uno se confunde porque si estamos hablando de energía y bueno, es lo mismo, entonces. Listo, profe. Listo. Bueno, en ese caso vamos a hablar nosotros, pues como estamos hablando de sistemas, en este caso cerrados o abiertos, vamos a tomar un tema nuevo que tiene que ver con el flujo másico. ¿Listo? Es decir, el flujo de masa, pero también el flujo volumétrico o flujo de volumen. Bien. En ese caso, el flujo másico es una cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. ¿A qué se refiere eso? Entonces, en este caso tenemos nosotros una sección de volumen con respecto a un área y tenemos una superficie de control por donde atraviesa
la masa esa superficie. ¿Listo? Y entonces estamos determinando el flujo de masa, entonces con la M con el puntico, que vamos a tener allí. ¿Listo? Podemos decir nosotros que un fluido entra o sale de un volumen de control a través de una tubería o ducto. ¿Listo? Es decir, pues si yo tengo, bueno, pensemos nosotros en un sistema de los que hemos visto, ¿listo? Por ejemplo, tengo una tubería aquí de entrada y, por ejemplo, tuviera aquí una tubería de salida, ¿sí? Y aquí, pues en nuestro caso, ¿listo? Vamos a tener que el flujo másico diferencial de fluido será, en nuestro caso, un elemento de A, ¿listo? Ese elemento de A en este caso está por acá, ¿listo? Ese que está aquí. Y está determinado como el cambio de ese flujo proporcional. Bien, obviamente el flujo dependerá no únicamente del área, sino dependerá de la densidad del fluido, ¿listo? Y de la componente normal de la velocidad de salida de ese flujo. Bien, entonces en ese caso vamos a tener nosotros que el diferencial de flujo másico va a ser igual, en nuestro caso, a la densidad por la velocidad del flujo normal, ¿listo? Por el delta de A, que sería en este caso el delta del área por donde está saliendo en ese caso. Bueno, listo, continuamos. Bien, tengan en cuenta que lo importante aquí es la ecuación que vamos a tener aquí, que más adelante la vamos a tener que usar. Bien. Teniendo... Profe, un momento, solo un momento, profe. Listo, maestro. Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta que como es una diferencial, en este caso, ¿listo? Yo podría sacar, pues obviamente, para determinar el valor de ese flujo másico, la integral para poder desarrollarlo. Entonces, en ese caso, ¿listo? Vamos a tener nosotros que obviamente, entonces sería la integral del área de salida, ¿listo? De la densidad por la velocidad de salida por el área de esa salida que tenemos aquí. ¿Listo? Digamos que aquí vamos a tener que además la velocidad nunca es uniforme a través de la sección transversal debido a la condición de no desplazamiento y por lo tanto suele definirse como la velocidad promedio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente por una tubería, ¿listo? La velocidad en todos los sitios no es la misma. Si nosotros miramos hacia las paredes, la velocidad es menor que la velocidad en el centro. Entonces, digamos que debido a eso, digamos que se utiliza entonces la velocidad promedio
para expresar ese flujo másico que tenemos nosotros. Listo, y lo vamos a ver pues un momentico aquí, en esta parte, donde pues, Profe, obviamente, discúlpame, ¿lo un momentico? me voy con la idea porque no he terminado la idea y sigo acá. Ah, ok, listo. Listo. Bien, entonces nosotros tenemos en este caso, entonces como les decía, las velocidades hacia la parte exterior de la tubería es menor que la velocidad en el interior. Por lo tanto, esa velocidad promedio entonces sería igual a 1 sobre el área, listo, de esa sección por la integral de la velocidad normal por el delta de AC. Bien, entonces para nuestro caso, lo que vamos a decir es que el flujo másico, y esta es la ecuación importante, sería entonces igual a la densidad por la velocidad promedio, ¿listo? Por el área transversal, ¿listo? Que en ese caso nos daría como tal ese desarrollo. Bien, es que digamos que lo que nos interesa en realidad aquí es esta ecuación que tenemos aquí en rojo. Ah, ok, profe. Profe, qué pena. El flujo másico, usted dijo que fue densidad por velocidad promedio. ¿Por qué, perdón? Por el área transversal de la dirección del fluido. Profe, allá donde su merced dice que la velocidad promedio es igual a 1 sobre el área, que su merced dijo, ¿cierto? Sí, el área Esa en interior. determinado, esta ecuación de acá arriba, esa que la de la velocidad promedio, ¿es en determinado momento la vamos a utilizar? No, O no, la que nos interesa en este caso porque no hemos trabajado, básicamente no estamos trabajando con integrales, entonces lo que nos interesan son los resultados finales para poderlos desarrollar. bueno, señor, gracias. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, el desplazamiento, ¿listo? La velocidad que va a tener en su caso, digamos, el, como tal, la masa, ¿listo? Vamos a tener nosotros que vamos a encontrar el flujo volumétrico dado como esa velocidad por el área transversal, ¿sí? De la tubería, ¿listo? Que se transmite como tal. La velocidad de ese fluido, ¿bien? Por esa área transversal. Entonces, en ese caso, nuevamente, y ya teniendo en cuenta, ya no la masa volumen, perdón, el flujo másico, perdón, el flujo másico, o sea, el flujo de masa, sino el flujo volumétrico, es decir, del volumen, va a estar dado como, bien, la velocidad por el área transversal. Bien, de tal forma que el flujo másico y el flujo volumétrico se relacionan a través de esta ecuación. Bien, donde tenemos nosotros que ¿me oyen? Aló. Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Quedaste muy lento. Es que el flujo, no sé si me oyeron, el flujo másico es igual, ¿listo? A la densidad por el flujo volumétrico. Bien, es decir, y es igual al flujo volumétrico sobre el volumen de transferencia en este caso.
Profe, ahí las unidades para esa es la que está acá arriba, metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, Sí, señora. las unidades. Sí, las de flujo volumétrico, sí. Y las de flujo másico son kilogramos por segundo. ¿Listo? Porque una está kilogramos por segundo, obviamente masa sobre tiempo. ¿Listo? Y el volumétrico será entonces volumen sobre tiempo. Bueno, señor. Ya, profe. Profe, Señor. este es flujo volumétrico y la M con el puntico es flujo másico, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Listo? Gracias, profe. No lo estaba escribiendo tan mal. Ok, bien. En este caso, teniendo en cuenta esto, vamos a decir nosotros que el principio de conservación de la masa para un volumen de control se debe expresar como la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo t. ¿Listo? Y eso será igual al cambio neto o incremento o disminución en la masa dentro del volumen de control. Entonces, es decir, la masa que entra menos la masa que sale será entonces el delta de la masa, ¿listo? Dentro de nuestro volumen de control. Esta VC es volumen de control. Bien, entonces lo vamos a mirar en un ejemplo que tengo aquí. Espera, Para que profe, un entendamos. momentico, un momento. Gracias. Muchachos, lo importante, ¿listo? No hay necesidad de escribir todas las palabras, escriban lo importante. Y no voy rápido. Bueno, profe, pero no se enoje. No, sino que... Bueno, ustedes ven la tina que se encuentra aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Obviamente, Sí, señor. si nosotros tuviéramos esa tina desocupada y están entrando 20 kilogramos de agua, ¿listo? Y están saliendo por la tubería 30 kilogramos de agua, entonces, ¿qué pensarían ustedes en ese caso? ¿La tina permanece, se va llenando o no se va llenando? No, profe, nunca se llena. No, profe. ¿Nunca se llenaría? No, ¿Me porque ahí va dice? saliendo, a medida que entran los 50, le van No. saliendo 30, o sea, solo 20. Siempre ¿Siempre estaría se así, mantiene ¿no? 20?
siempre se mantiene en 20. Profe, sí se alcanza a llenar, porque está saliendo menos de lo que entra, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Pero eso depende de la velocidad, ¿no? Obvio, depende de la velocidad. Pero si nosotros dejamos un tiempo con respecto a esto, ¿qué va a suceder? O sea, no estoy diciendo en 1 segundo o 2 segundos, sino con tiempo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Ah, no, pues Con un ya buen sí, tiempo Se sí llena. se llena. se- Ah, sí, con un en buen un Se buen, llena, porque la sí, entrada es mayor que la salida, por eso se llena. Bueno, recuerden que aquí no estamos hablando de masa. O sea, aquí no estamos entrando hablando de masa, sino de estamos flujo hablando más. de flujo másico. Es decir, y volvemos a lo mismo, ¿listo? Y miremos las unidades, kilogramos sobre segundo. Entonces estoy hablando de una masa con respecto a un tiempo. ¿Listo? Entonces, ese flujo másico que entra menos el flujo másico que sale será entonces a ese diferencial de masa de control con respecto al tiempo. Bien. Y eso es como se denota la tasa, ¿listo? De conservación de energía. Espérenme un momentico porque aquí hay un problema. Ok. Bien, entonces, obviamente, entonces vamos a tener nosotros que la masa total dentro del volumen de control en cualquier instante de tiempo deberá estar determinada entonces como la integral, ¿listo? De ese volumen de control eh, o del volumen de control de la densidad por el DDB, es decir, la velocidad con la que está ingresando como tal el material, ¿listo? Entonces, ese DDB es el cambio del volumen de control en el interior de esa superficie. Ah, ok, o sea que tiene que ver ahí el volumen. Claro, el volumen, sí, claro. Y la velocidad también, porque, o no sé, yo estoy confundida. ¿Por qué? Porque, pues, porque yo pensaba que, como estamos hablando del flujo másico, si por ejemplo, hay 30 de salida, o sea, yo lo tomé como, por ejemplo, cuando hacen albercas y a esa alberca para que no se rebote, para que no se llene, digámoslo así, no se salga el agua, pues se le hace una pequeña salida. Y Sí, para que y para que ella se llene, tiene que ver mucho la velocidad con que cae el flujo. El fluido. claro. En este caso, Por eso estamos decía que hablando, no. recuerda que en este caso estamos hablando de masa con respecto al tiempo. Es decir, aunque no es una velocidad, ¿listo? Sí es la cantidad de masa que se deposita con respecto al tiempo, ¿listo? Y eso determinaría que en algún momento esa tina se llenaría. Sí entiendo. Sí, aumentaría. Si se aumenta la velocidad, pues ahí sí se llenaría. Claro. Bueno. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Ya, profe. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bien, si nosotros miramos una superficie de control como la que tenemos a mano izquierda, listo, que tiene pues obviamente un volumen y una densidad, listo, o un diferencial de volumen y un diferencial de densidad, en este caso no necesitamos que sea un cuerpo regular, listo, vamos a tener nosotros que podríamos determinar eh, ese B sub n, listo, como B coseno de teta.
es decir, B vector por N vector. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a tener nosotros que el flujo másico diferencial podría reescribirse como la densidad por la multiplicación de los vectores con respecto al área que tenemos aquí nosotros, que sería el área de salida o de entrada en ese caso. Bien, entonces, si nosotros integramos esto, pues vamos a tener nosotros básicamente que interactúa la masa, el volumen, perdón, el flujo másico neto va a ser igual, y como ya hemos visto, al flujo másico que sale menos el flujo másico que entra. O sea, ese sería como el flujo másico, como el delta del flujo másico. Sí, exactamente. Listo. Bien. Para este caso, entonces, teniendo en cuenta, y digamos que vamos a pasar esto bastante rápido, porque ya son cálculos que, pues, digamos que se hacen para un flujo o para una superficie que no es regular, pues vamos a tener que ese flujo másico, como ya dijimos, estará entonces dado por la integral, ¿listo? Y básicamente, como dijimos, ya esto se puede reescribir de esta forma, ¿listo? Pero teniendo en cuenta entonces que sería el delta de masa del volumen de control. Si nosotros tenemos esto, ¿listo? Y teniendo en cuenta los enunciados anteriores, vamos a tener que, podríamos decir que el delta o el diferencial de tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el volumen más la integral de la superficie de control. Ojo que esta es una cosa diferente, ¿listo? Este sería la superficie exterior o como tal el agujero por donde está saliendo, ¿listo? Dado por este valor, ¿listo? Y entonces vamos a tener nosotros, básicamente, que eso se podría escribir, ¿listo? Como el flujo másico que sale menos el flujo másico que entra, que fue lo que ya vimos en la diapositiva anterior, pero ahora para que lo tuvieran en cuenta. Lo voy a pasar así rapidito para pues, que no tengamos así como en cuenta mucho porque ya depende de varias cosas más. Bueno, vamos a tener nosotros adicionalmente el balance de las masas para los procesos que son estacionarios. ¿Quién me recuerda que es un proceso estacionario? Que pues se queda y no sale, ¿no? No necesariamente. Que la masa, o sea, hay una entrada y una salida, ¿sí? Pero Sí. la masa del volumen de control se mantiene constante. O sea, ya no es como el caso anterior, donde nosotros teníamos, por ejemplo, aquí, que la masa de control no se mantiene constante, ¿cierto? Porque aquí en el interior, y como decíamos, está entrando una cierta cantidad de agua, pero la salida es menor, lo que hace que el volumen de control no se mantenga constante, pero aquí lo que vamos a tener nosotros es que
Ahora, las dos entradas, como vemos, por ejemplo, aquí a la parte derecha, ¿listo? En nuestra parte derecha, tenemos dos entradas y una salida, pero básicamente vamos a tener que la suma de las entradas, ¿listo? Debe ser igual a la suma de salida. Por lo tanto, el volumen de control se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, Ok. bien, vamos a tener nosotros que si el flujo es estacionario, como lo decimos aquí, entonces la sumatoria de los flujos másicos de entrada deben ser igual a los flujos másicos de salida. ¿Sí? Y es decir, que la masa total que entra, ¿sí? A un determinado volumen de control debería ser igual al volumen de salida. Y para eso, pues vamos a tener nosotros esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué sería cuando tenemos un flujo estacionario? Pues en ese caso, sí es más parecido a lo que tú me decías, por ejemplo, en una piscina. En una piscina se trata de soportar que, digamos, la cantidad de agua se mantenga constante. Pero tenemos unas bombas que van entrando agua, ¿cierto? Y algunos agujeros que, por ejemplo, en las piscinas están en el nivel máximo, que ustedes ven como unas entradas de, pues, digamos así, de agua, o más bien unas salidas de agua en la parte superior, ¿listo? Para que el volumen se mantenga constante, así se esté recirculando la cantidad de agua. Ok, sí. ¿Sí? Ahora sí me entiendes por qué. Sí, profe, ahorita sí te entiendo. Porque lo que tú dices, lo que yo te decía, el volumen es constante, no Sí, cambia. pero en este No caso cambia es nada. porque el proceso es estacionario. Exacto. Si es que yo tenía un concepto errado sobre el flujo estacionario. No, estabas era eh, confundiendo que el volumen de control, ¿listo? No necesariamente es estacionario, puede cambiar, ¿sí? En ese caso es estacionario solo cuando la masa se mantiene constante. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en el calentador de agua que ustedes deben tener en su casa. Básicamente, la cantidad de agua que entra debe ser igual a la cantidad de agua que sale, porque si no, el sistema no funcionaría como tal. Si estuviera entrando más agua al calentador de la que sale, pues obviamente lo que tendríamos es un montón de fugas en el calentador que no tienen como tal una lógica. Ok, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en sus casas, en un cuarto. ¿Listo? La cantidad de aire se mantiene relativamente estable. Así uno abra una ventana, pues debe haber otro medio por donde debe estar saliendo la cantidad de aire que está en esa habitación. Entonces ese flujo se mantiene de esa forma. Ok, listo. Bueno, ¿listo? Sí, Ya profe. casi, profe, un momentico. Listo, profe. Ok. Bien, vamos a tener este ejemplo, vamos a mirar este ejemplo y a partir de eso vamos a ir explicando varias cosas. ¿Listo? Dice que se usa una manguera de jardín
acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0,8 centímetros de salida de la boquilla. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo reduzco el tamaño de la boquilla? ¿Quién me puede decir? Coge más presión. Más presión. Coge más presión, profe. Más presión, no. Más exactamente, coge más velocidad. Sí, más velocidad. ¿Listo? Bien. Entonces me piden determinar los flujos volumétricos y másicos de agua por la manguera y la velocidad promedio de agua que sale por la boquilla. Entonces, fíjense que en realidad aquí no es exactamente que sea mayor presión, sino que en realidad es mayor velocidad. Bien, aunque las dos se relacionan. Bien, dentro de esto, pues vamos a tener varios datos. El primero, Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Qué pena mi ignorancia. no, tranquila, no. Cuando decimos que el flujo, al tener una boquilla más pequeña, pues sale con mayor fuerza o con mayor velocidad, ¿qué tú dices? Sí, con mayor velocidad. Sí, claro. Al salir con mayor velocidad, ¿significa que voy a tener más agua o no tiene nada que ver con eso? No, porque el caudal es el mismo. Entonces, si yo tengo aquí la boquilla y tengo un caudal de salida, ¿listo? Un caudal de entrada, bien, aquí debería tener el mismo caudal de salida. ¿Listo? En este caso, la Q de entrada y la Q de salida deben ser las mismas. Pero, ¿listo? Aquí tenemos un área y una velocidad, ¿bien? Y aquí tenemos un área más pequeña, ¿listo? Un área 2 y una velocidad totalmente diferente. Donde, si yo mirara la relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2, tendría entonces que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. ¿Sí? Ok, sí, señor. Pero básicamente tiene que ver es con eso. O sea, el caudal tiene que ver es con la velocidad. Bien, no con la presión, digamos en ese caso. Bien, lo que pasa es que nosotros por lo general nos dicen que si se reduce hay mayor presión. Entonces no es mayor presión sino mayor velocidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, tenemos nosotros que salen por la boquilla, básicamente, tenemos que descargar 10 galones, ¿listo? En 50 segundos, ¿listo? Tenemos nosotros adicionalmente la densidad del agua. ¿Quién me cuenta cuál es la densidad del agua? Dato que no es nuevo. ¿997 kilogramos por metro cúbico? ¿No es? No, señora. ¿No? 1000, profe, 1000. Ah, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Bueno. Listo. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos determinar el flujo másico. ¿Listo? Recuerden que es el del puntico. Como el volumen de salida sobre el cambio en el tiempo. En este caso, vamos a tener nosotros que esto sería de 10 galones, ¿listo? En 50 segundos. ¿Listo? ¿Esto cuánto daría? Sí, profe. 0.2, profe. 0,2 galones por segundo, ¿cierto? Bien, listo. De aquí vamos a tener en cuenta nosotros, para poder desarrollarlo de una mejor forma, vamos a transferir estos galones a litros y vamos a mirar, en nuestro caso, la densidad en litros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la densidad en litros, ¿listo? Sería, ¿cuántos metros cúbicos tiene un litro? Perdón, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico?
1000, profe. Listo, muy bien. ¿Dónde entonces en este caso la densidad del agua es 1 kilogramo por litro? ¿Listo? Al dividir un metro, los 1000 litros que hay en un metro cúbico. Bien, en ese caso, para poder transferir esto a litros, tendremos que hacer la conversión de estos 0.2 galones por segundo a litros. Entonces, para eso, vamos a tener en cuenta nosotros que un galón es igual a 3,785 litros. Bien, si eso es así, entonces tenemos aquí un galón, arriba tendríamos 3,785 litros, y lo voy a hacer en litros porque ahorita lo vamos a necesitar en la siguiente parte para poderlo determinar. ¿Y cuánto nos daría entonces en este caso? $0.757. 57 cerrados. Sí, eso me da. 74. Bueno, sí. 0.757 me da, profe. Litros sobre galón. Bien, tengámoslo allí en cuenta porque lo vamos a necesitar. Obviamente, entonces esto es el flujo volumétrico. ¿Listo? Ahora, si nosotros Profe, necesitamos... ¿litro sobre galón o litro sobre segundo? Perdón, litro sobre segundo. Tienes toda la razón. Ok. Sí, porque aquí galones con galones se cancelan. Nos quedaría litro segundo. Ahora, para poder hallar el flujo másico, entonces en este caso vamos a usar una de las ecuaciones que vimos anterior, que era la densidad por el flujo volumétrico. En este caso, entonces, la densidad es 1 por litro por lo que nos acaba de dar, que serían 0,757 litros por segundo. Y en ese caso, pues litros con litros se cancela y nos darían, ¿listo? Kilogramos por segundo. Y entonces aquí ya hallamos lo que tiene que ver con la parte A. Ahora nos dice la velocidad promedio de salida de la boquilla. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la boquilla es un círculo, ¿cierto? Y me dice que el diámetro es de 0,8, ¿listo? Es decir, de aquí hasta aquí es 0,8 centímetros, ¿listo? Entonces podemos hallar el área teniendo en cuenta nosotros que esto sería pi por el radio al cuadrado. Es decir, pi por 0.0, ¿cierto? ¿O no cierto? Sí, señor. Sí, Metros, profe. y entonces nos daría al cuadrado. Al pasar los 8 centímetros. Ah, pero esperen. Y esto lo tenemos que dividir en 2. ¿Por qué en 2? Suma de los medios, Señora, velocidad. la velocidad promedio. ¿Por qué velocidad si estamos hablando es del diámetro? Sí, no, sí, profe. ¿Quién me dice por qué se divide en 2? Ay, no puede ser, hola. ¿De verdad, no? ¿Por qué? Profe, porque el radio, o sea, no es todo completo, sino que es solamente la mitad. Exacto, muy Sí, la bien, Fede. ecuación dice que área es igual Radio al cuadrado. Entonces el radio es dividido 2. O sea, la mitad del diámetro.
Ay, Dios mío, ustedes sí. Profe, ¿Cuál de que ustedes sí, profe? El radio es la mitad, sí. Sí, claro, media hora después de que Kevin dio la respuesta. Dios mío. Bueno, ¿cuánto da esto? Profe, yo estaba esperando es que era el resultado. Ah, me toca darlo a mí. Bueno, Profe, me da 1,005 por 10 a la menos 4. ¿tuviste en cuenta de meter, de no meter todo el valor, sino la mitad? Sí, dividido en 2. Profe, 5.0265. 5.0265 02 por 10 a la menos menos 5. menos 5, sí tienes toda la razón. Correcto. Kevin parece un supervisor. Bueno, pero por lo menos lo oigo porque la mitad del curso ni la he oído hoy. Sí, profe, sí, así, 0.0005026. Listo, O sea, eso. listo. Entonces, para nuestro caso, como tenemos nosotros ya el flujo volumétrico, pues obviamente podemos, a partir de una de las ecuaciones que vimos ahorita, decir que decíamos que que el flujo volumétrico era igual a la velocidad de la sección, ¿sí? Por el área de la sección, ¿listo? Entonces podemos encontrar nosotros la velocidad de salida en ese caso. Teniendo en cuenta, pues, esa sección, tendríamos entonces nosotros el flujo volumétrico, sí, el flujo volumétrico sobre el área. Es decir, cero coma 575 kilogramos por segundo sobre el área, ¿cierto? Ah, no, este no es kilogramos, este es litros. Porque este es flujo volumétrico y no másico. Litros sobre 5,025 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Bueno, voy a hacerlo aquí. Profesor, a 15.060. Y esto te dio 15.000. 15.060,03. Pero fíjense que esto queda en litros, ¿cierto? Por Segundos. segundos por metros cúbicos, metros cuadrados. Entonces, no nos queda una unidad lógica. Entonces, aquí, pues lo que tendríamos que hacer es cambiar estos litros a metros cúbicos nuevamente. Es decir, por, ¿y cuánto dijimos que, cuántos metros cúbicos tiene, perdón, cuántos litros tiene un metro cúbico? Giovanni, 1000, profe. 1000 litros. Litros con litros se cancela, metros cuadrados con 2 metros de acá. Y entonces esto nos daría 15,0660. Voy a dejarlo así. ¿Listo? Arriba me quedaría metro y abajo me quedaría segundo. Y eso nos daría entonces la velocidad de salida, ¿listo? De la manguera en ese caso.
Profe, una pregunta. Señor. En el 0.757, no era kilogramos, No, porque el litro pero acuérdate que una cosa es el flujo másico y otro el flujo volumétrico. El flujo volumétrico da en litros sobre segundo, ¿cierto? Y el másico en kilogramos sobre segundo. Y la ecuación usa no el no el másico, sino el volumétrico. ¿Sí ves? Listo, profe. Gracias. Profe, perdón, ¿me puede repetir eso, si es tan amable? ¿El flujo volumétrico se da entre litros sobre segundo? Sí, claro. Y el másico en kilogramos sobre segundo. Profe, ¿me permite terminar el otro, por favor? Bien, ¿me hacen un favor? ¿Me indican cuál es la velocidad de entrada de la tobera? Teniendo en cuenta, y perdón, me devuelvo, Profe, teniendo en me cuenta, ayuda espérame un con segundito, teniendo en cuenta, me ayuda con la otra imagen. señor, ya, teniendo en cuenta en este caso, listo, que el diámetro interior es de 2 centímetros, listo, que con ese dato es que lo deben hallar. Y me cuentan en ese caso. Ok, profe. Muchachos, de los que estuvieron ayer en óptica, les recomiendo hacer la autoevaluación. Vale, profe. Ya, profe, qué pena que estaba terminando de escribir. ¿Qué dijiste que La halláramos qué? velocidad de Disculpa. entrada de la manguera. Ok, velocidad de entrada. Pues la ocasión dice que la velocidad de entrada es la misma velocidad de salida, No, señora. pero espera, reviso las ecuaciones.
Profe, da un número mucho más pequeño, ¿sí puede ser? Sí, claro, tiene toda la lógica. Recuerden que les dije. Por el diámetro ser más grande, ¿cierto, profe? Sí, señorita. Profe, ¿no vas a llamar a asistencia? Eh, ya llamé a asistencia. ¿Cómo? Si yo he estado conectada desde el principio de la clase. Adivinen cómo voy a llamar a asistencia hoy. ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo? La autoevaluación. Ah, bueno. Y entonces resulta que los que hicieron autoevaluación, a la hora que les dije, esos son los que tienen pues asistencia hoy. Como Yuribet hoy no quiso ni hablar. Malo, Ay, malo el profe, almuerzo, pero... la comida estaba buena, porque eso sí, después que está la comida buena, ese día es el... Profe, yo la hice a la hora que usted indicó. Ok. ¿Listo? Bueno, ok, creo que vamos a dejar hasta ahí, chicos, porque ya no alcanzamos a ver este. Pero entonces lo revisaremos la próxima clase. ¿Listo? Entonces por hoy no fue más. Si ya los dejo salir hoy temprano y no, ni se alegran. Profe, gracias, muy amable. Profe, gracias. Profe, gracias. Profe, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Yafa